La Antártida y los dinosaurios no van de la mano, pero los registros indican que sí. La Antártida es el símbolo supremo de la ausencia. Hielo sin estaciones, silencio sin vida, un continente definido por lo que no puede sobrevivir allí. Los dinosaurios, en cambio, viven en nuestra imaginación como criaturas de abundancia, bosques, ríos, calor y alimento inagotable. Separamos estas dos ideas tan completamente que nunca cuestionamos la brecha que las separa. La mayoría de la gente imagina la Antártida como un lugar siempre congelado, siempre hostil, siempre vacío de grandes animales terrestres. El hielo se siente antiguo y permanente. Los dinosaurios se sienten igual de arraigados en nuestra mente. Pertenecen a un mundo lejano de paisajes verdes y vida floreciente, no a los confines del planeta. Estas suposiciones son cómodas, encajan perfectamente y son incompletas. Lo que hace que esto sea incómodo no es solo que los dinosaurios llegaran a la Antártida, es que esto solo ocurrió una vez, ni antes ni después. Una breve superposición, donde dos mundos que mantenemos separados colisionaron. Ese simple detalle cambia la cuestión por completo. Ya no se trata de si los dinosaurios podían vagar por lugares extraños. Se convierte en un problema de tiempo, condiciones y límites. La Tierra permitió esta combinación solo una vez, y nunca más. El planeta que creíamos conocer era más flexible de lo que imaginábamos. Las fronteras del mundo de los dinosaurios eran más amplias que los mapas que teníamos en la cabeza. La supervivencia, la distribución y la adaptación seguían reglas menos obvias de lo que suponemos. Si esas reglas podían cambiar una vez, podían cambiar de maneras que no hemos comprendido del todo. La frase solo tiempo implica una ventana estrecha, no una era larga. Algo se abrió, se mantuvo estable el tiempo justo y luego se cerró. Las condiciones que hicieron posible la Antártida para los dinosaurios no perduraron. No eran el estado predeterminado del planeta, eran una excepción. Eso convierte este momento en un caso de prueba, un punto de tensión en la historia de la Tierra, donde los límites de la vida se expandieron brevemente. Si los dinosaurios llegaron a la Antártida, entonces nuestra imagen mental, tanto de los dinosaurios como de la Antártida, necesita una actualización. Uno se vuelve menos restringido, el otro menos atemporal. Juntos apuntan a una versión de la Tierra que no encaja perfectamente en las categorías modernas de calor y frío, posible e imposible. La verdadera pregunta no es si estuvieron allí, es qué tipo de Antártida lo permitió. Una afirmación como esta depende de una sola cosa: las pruebas. Los lugares extremos atraen afirmaciones extremas, y la historia está llena de relatos que se desmoronan en cuanto se exigen pruebas. Esta pregunta no puede responderse con imaginación, reconstrucciones ni suposiciones modernas. Debe basarse en lo que realmente quedó atrás. La evidencia no aparece de golpe, completamente formada e indiscutible. En el tiempo profundo se acumula silenciosamente. Aparece en fragmentos, en patrones y en repeticiones. Un hueso aislado puede justificarse, un segundo podría sorprender, pero cuando los restos comienzan a aparecer una y otra vez, en el mismo tipo de rocas, de diferentes lugares, la conversación cambia. En ese momento, la pregunta ya no es si algo sucedió, sino cómo. La historia de los dinosaurios antárticos no se basa en un único hallazgo espectacular, se basa en la consistencia. Se ha recuperado material fósil vinculado a dinosaurios terrestres en múltiples yacimientos de la península antártica y las islas cercanas. No se trata de piezas aleatorias traídas por la corriente desde otros lugares. Se encuentran incrustadas en capas de roca que se formaron en tierra, los mismos tipos de depósitos que preservan a los dinosaurios en todos los demás continentes. Ese contexto importa. Los fósiles solo cuentan la historia correcta cuando se comprende dónde y cómo se formaron.
Los restos incluyen los mismos tipos de materiales que utilizan los paleontólogos de todo el mundo: huesos, dientes y rastros de animales que vivieron y murieron en tierra. Coinciden con los grupos de dinosaurios conocidos en forma y estructura, y no se parecen a reptiles marinos ni a animales que se desplazan con las corrientes oceánicas. No se puede descartar la repetición de fósiles terrestres en depósitos terrestres como una coincidencia. Al mismo tiempo, la evidencia se trata con cautela. Nadie afirma que exista un esqueleto perfectamente conservado en pie en la roca antártica. Los fósiles de esta región suelen ser fragmentarios, desgastados por el tiempo y difíciles de extraer. La Antártida no es un lugar propicio para la preservación ni la recuperación. El movimiento del hielo, la erosión y el acceso limitado destruyen muchos más fósiles de los que revelan. La ausencia de especímenes completos no debilita la tesis. En este entorno, los fragmentos son justo lo que cabría esperar. Lo que refuerza el argumento es que estos fragmentos encajan entre sí. Aparecen a lo largo de diferentes expediciones y décadas de investigación. Coinciden con lo que se sabe sobre la distribución de los dinosaurios en otros lugares durante los mismos periodos, y se encuentran en capas geológicas que tienen sentido para los animales terrestres, no en sedimentos formados en el fondo de antiguos mares. Este es el tipo de evidencia sobre la que se construye la paleontología: silenciosa, acumulativa y resistente al simple descarte. Existe una diferencia entre la incertidumbre y la duda. Los científicos son cuidadosos porque la profundidad del tiempo lo exige. Reconocen lo que no se puede determinar con precisión hasta el año o la especie. Pero la incertidumbre no implica confusión. Significa que los límites están claramente definidos. La evidencia respalda la presencia de los dinosaurios. Lo que permanece abierto es cuánto tiempo permanecieron, cuán extendidos estaban y cómo era realmente la vida cotidiana. Esas lagunas no borran la señal, definen sus límites. La idea de que los dinosaurios llegaron a la Antártida no se basa en una sola afirmación audaz, ni en un titular impactante. Se basa en repetidas señales que emergen del suelo, cada una reforzando a la anterior. Negarla implicaría ignorar cómo funciona la ciencia fósil en el resto de la Tierra. Una vez que aceptas la evidencia, te encuentras con un problema peor: las condiciones. Imagina un polo sur que te hace sentir mal, desconocido, incómodo y nada parecido al continente helado que conoces. Esta Antártida no te recibe con un blanco infinito ni con vientos aullantes. En cambio, se siente apagada, pesada. La tierra parece viva, aunque ligeramente fuera de lugar, como si llevara el clima equivocado. Este no es un mundo construido para la permanencia, sino uno que se balancea sobre un borde estrecho. Lo primero que se nota es la luz. En latitudes altas, el sol no sale ni se pone como en otros lugares. Permanece bajo en el horizonte durante meses, alargando las sombras hasta formar formas largas y antinaturales. Luego desaparece por completo. Durante largos periodos, la Tierra se hunde en un crepúsculo tenue y prolongado, interrumpido solo por breves regresos de la luz del día. Incluso sin hielo, este ritmo por sí solo hace que el entorno parezca inestable. La vida aquí debe soportar extremos, no solo de temperatura, sino también del tiempo mismo. El paisaje no estaría vacío. Los bosques seguirían existiendo, pero resultarían desconocidos. La distribución de los árboles sería diferente. El dosel sería más ralo. El suelo estaría más silencioso de lo esperado. En la mayoría de los entornos de los dinosaurios, el sonido lo domina todo. Movimiento, llamadas, actividad constante. Aquí, ese ruido se atenuaría. La ausencia de luz solar constante altera la respiración de los ecosistemas. El crecimiento se produce en ráfagas. La quietud se prolonga. Esta es la regla polar fundamental, y no tiene nada que ver con el hielo. Se trata de los extremos de las estaciones.
Veranos largos, donde la vida debe crecer rápido, alimentarse con rapidez y prepararse. Largos periodos de oscuridad, donde el movimiento se ralentiza y cada decisión cuesta más. En latitudes más bajas, los dinosaurios vivían en mundos de relativa consistencia. Los ciclos alimentarios se repetían de forma predecible. La luz era fiable. La Antártida rompe ese patrón. Incluso en su estado más habitable, obliga a la vida a adoptar un ritmo diferente. Esa diferencia es lo que hace que este lugar sea inquietante. Estarías en un bosque que parece capaz de albergar animales grandes, pero que se sentiría extrañamente frágil. El margen de error sería escaso. Si se pierde la oportunidad de crecimiento, la recuperación tardaría mucho más que en otros lugares. Si se malgasta energía en el momento equivocado, las consecuencias perdurarían. Esta no es una tierra que perdone la ineficiencia. Nada en este entorno sugiere que acogería a grandes animales terrestres por defecto, y sin embargo, tampoco los rechaza de inmediato. Existe en un extraño estado intermedio, ni hostil ni generoso. El tipo de lugar que puede funcionar, pero solo en condiciones muy específicas. Esa tensión lo domina todo. No es obvio cómo sobrevivirían los dinosaurios aquí, pero es igualmente evidente que la supervivencia no era imposible. No se puede señalar un solo rasgo o comportamiento y afirmar que resuelve el problema. El entorno mismo exige flexibilidad. Cualquier animal que viva aquí necesitaría operar con límites más estrictos, respondiendo a cambios que llegan lentamente pero perduran en el tiempo. La Antártida no pone a prueba primero la fuerza, pone a prueba el tiempo, pone a prueba la paciencia, pone a prueba si la vida puede soportar la ausencia tanto como la abundancia. De pie en esta versión del Polo Sur, la pregunta ya no sería si los dinosaurios podrían existir aquí en teoría. La Tierra se sentiría capaz de sustentarlos, pero apenas. Se sentiría como un lugar que permite la vida en condiciones que no pretende mantener, un equilibrio temporal, una ventana estrecha. Si los dinosaurios vivieron aquí, no estaban solo de visita. No todos los dinosaurios podrían soportar este lugar. La Antártida nunca fue un escenario neutral, donde todas las especies tuvieran las mismas oportunidades. Incluso en su etapa más habitable, habría filtrado la vida agresivamente, favoreciendo ciertos esquemas corporales y excluyendo discretamente otros. Los dinosaurios que aparecen en esta historia no son aleatorios, apuntan a un sistema que funcionó brevemente, no por ser generoso, sino por ser selectivo. Empecemos por los grandes herbívoros. En la mayoría de los mundos de los dinosaurios, estos animales dominan el paisaje. Son ruidosos, numerosos e imposibles de pasar por alto. En un entorno polar, su presencia se percibiría de otra manera. Menos gigantes, más espacio entre individuos, un movimiento que se percibe medido en lugar de constante. Los dinosaurios con pico de pato encajan bien en esta imagen. Eran caminantes eficientes, capaces de cubrir distancias sin gastar energía de forma descuidada. Podían procesar vegetación resistente y aprovechar al máximo las limitadas temporadas de crecimiento. En un lugar donde la comida aparecía en ráfagas y desaparecía durante largos periodos, la eficiencia importaba más que el tamaño. Los dinosaurios acorazados sugieren algo más sobre este entorno. La armadura es costosa. Su construcción y mantenimiento requieren energía. Si los animales acorazados pudieron sobrevivir aquí, implica que la depredación aún era importante, pero no a niveles abrumadores. El ecosistema tenía amenazas, pero no estaba invadido por cazadores gigantes. La defensa era útil, no desesperada. Ese equilibrio sugiere un sistema que se había asentado en un ritmo temporal, en lugar de una carrera armamentística constante. Luego están los depredadores más pequeños. En un mundo polar, los cazadores enormes tendrían dificultades para justificar sus necesidades energéticas. Cada comida perdida sería más importante. Los cazadores más pequeños, en cambio, podrían sobrevivir en espacios más reducidos. Podrían adaptarse a paisajes tranquilos
recurriendo al sigilo en lugar de la persecución. En un bosque que se sintiera silencioso y disperso, el movimiento sutil sería más efectivo que la fuerza bruta. Estos animales no dominarían el entorno, pero persistirían silenciosamente, moldeando el comportamiento sin abrumarlo. En conjunto, estos grupos pintan una imagen de moderación. Este no era un continente repleto de los dinosaurios más grandes y ruidosos. Era un lugar donde se reducían los extremos, menos gigantes, menos excesos. El paisaje sonoro reflejaría eso, menos ruido constante, más silencio entre momentos de actividad. No se oiría temblar el suelo con tanta frecuencia. En cambio, la vida se movería a pulsos, apareciendo brevemente y luego retirándose. Esta restricción es importante. Sugiere que la Antártida no fue simplemente otra versión del mundo de los dinosaurios, reubicada al sur. Fue una variación que solo funcionó bajo límites específicos. La escala importaba, la densidad importaba. Incluso el éxito debía ser modesto. Cualquier cosa demasiado grande, demasiado especializada o demasiado dependiente de condiciones estables se filtraría con el tiempo. Esto también explica por qué el ecosistema se siente tan frágil cuando lo imaginas. Todo depende del tiempo. Se pierde la oportunidad de crecer, se pierde la oportunidad de alimentarse, se pierde el momento de reproducirse. En entornos más tolerantes, los errores se pueden absorber. En la Antártida, los errores resonarían. Los animales que vivieron aquí no solo estaban adaptados al frío o a los ciclos de luz, se adaptaron a la incertidumbre. Y hoy, sin embargo, el hecho de que múltiples tipos de dinosaurios pudieran existir aquí sugiere algo notable. Durante un tiempo, el sistema se mantuvo. Los bosques regresaron. Las cadenas tróficas se conectaron. Depredadores y presas encontraron el equilibrio. Puede que no fuera rico, ni ruidoso, ni abarrotado, pero era lo suficientemente estable como para albergar grandes animales terrestres en los confines del mundo. Esa estabilidad es el verdadero misterio. Los ambientes extremos suelen desintegrar los ecosistemas. Brevemente, tuvo el efecto contrario. Pero ese equilibrio tenía una condición. Dependía de que todo se mantuviera dentro de límites estrechos, impulsar ligeramente el clima, desplazar las estaciones, interrumpir el ciclo de la vegetación. El sistema se desintegraría rápidamente. La Antártida no era un lugar que recompensara el dominio a largo plazo. Solo toleraba la vida mientras los márgenes se mantuvieran alineados. Por eso los animales importan más que los propios fósiles. Son señales. Nos dicen que el sistema era real, estructurado y temporal. No una casualidad, no un error. Un ecosistema funcional que existió con tiempo prestado. Pero entonces llega la frase que lo cambia todo. Solo el tiempo. ¿Por qué solo una vez? La Tierra no repite esta historia, y eso es lo más extraño. Si la Antártida pudo albergar dinosaurios, aunque fuera brevemente, surge una pregunta obvia. ¿Por qué no volvió a ocurrir? ¿Por qué no fue este el comienzo de un largo capítulo austral en la historia de los dinosaurios, en lugar de una sola superposición aislada que terminó tan silenciosamente como comenzó? La respuesta no radica en un cambio drástico. Se trata de equilibrio. La Antártida nunca estuvo destinada a ser un hogar permanente para los dinosaurios. Funcionó solo mientras varias condiciones se alinearon al mismo tiempo. El clima, la geografía y el tiempo se combinaron el tiempo suficiente para crear un pequeño margen de tiempo donde la vida pudo sobrevivir. Una vez que esa alineación se desvió, incluso levemente, el sistema perdió su equilibrio. A medida que la Tierra seguía cambiando, la Antártida se aisló aún más. Las corrientes oceánicas se reorganizaron, las temperaturas bajaron, los extremos estacionales se agudizaron. Las mismas reglas polares que antaño hicieron del continente un desafío, pero viable, se volvieron mucho menos tolerantes.
Las temporadas de crecimiento se acortaron. La recuperación se ralentizó. Los márgenes de los que dependían los dinosaurios se redujeron hasta que no quedó espacio para absorber el estrés. La Antártida no se volvió hostil de repente, simplemente dejó de ser flexible. Por eso la frase "solo el tiempo" es tan importante. Nos dice que no fue un experimento fallido que pudiera repetirse. Fue un resultado específico de la Tierra, en un momento específico. Los dinosaurios no abandonaron la Antártida por debilidad o ineptitud. Se fueron porque el planeta avanzó. Las condiciones que permitieron la supervivencia de los grandes animales terrestres en el Polo Sur fueron temporales por naturaleza. Una vez desaparecidos, no fueron reemplazados. Hay algo revelador en esa finalidad. A menudo imaginamos la evolución como una marcha constante hacia mejores soluciones, pero este momento revela una verdad diferente. La supervivencia no se trata solo de fuerza o inteligencia, se trata de la oportunidad. Aceptar en el momento oportuno es tan importante como estar bien adaptado. Los dinosaurios dominaban muchos entornos, pero ni siquiera ellos pudieron superar la velocidad de un planeta en movimiento. Esto también cambia nuestra visión del tiempo profundo. La Antártida no es una constante congelada que se extiende infinitamente hacia el pasado. Es un lugar que ha tenido diferentes caras, algunas de ellas casi irreconocibles. La presencia de dinosaurios allí nos recuerda que los extremos de la Tierra no son fijos, evolucionan, se endurecen, cierran puertas que una vez estuvieron abiertas. Por eso esta historia perdura. No se trata solo de dinosaurios que llegan al fin del mundo. Se trata de un planeta que permite brevemente algo extraordinario y luego lo recupera silenciosamente. Y en algún lugar bajo ese hielo, el resto de la historia aún está esperando.